Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, los voy a invitar a que tomen su lugar, hermanos, ya acomódense, ya vamos a dar inicio con el servicio. Me da mucho gusto y le doy gracias a Dios porque ya puedo verlos aquí temprano en la casa de Dios. Me da gusto que a pesar de las inclemencias del tiempo, del frío, del montón de nieve que hay en los pasillos, es bueno verlos aquí temprano, es satisfactorio. Y hermanos, los voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a dar inicio al servicio. Les voy a invitar a que nos acompañen en una lectura bíblica en Segunda de Pedro, en el versículo 1, el capítulo 1, versículos 16 y 17. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 17. Si trae su Biblia, úsela, y en caso de que no la traiga, pues tenemos la pantalla ahí. Amén. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir la dirección de Dios para que nos guíe y nos acompañe mediante este servicio. Oremos. Señor, gracias por lo maravilloso que eres, gracias porque por tu infinita misericordia, Señor, hoy pudimos despertar y podemos estar aquí reunidos en tu casa de oración. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ya se encuentra aquí presente y por los hermanos que vienen en camino, Señor. Apresura sus pasos para que puedan llegar aquí a esta casa de oración y poderse alabar tu nombre, Señor, y se puedan gozar en tu presencia, Padre Santo. Gracias porque eres bueno, gracias por el enorme sacrificio de tu Hijo, Señor, en la cruz para poder perdonar nuestros pecados y ser salvos y ser llamados tus hijos. Señor, en esta hora, Señor, pongo tus manos este servicio que vamos a llevar a cabo. Pongo en tus manos, Señor, el grupo de alabanza, los instrumentos, la tecnología, Señor, que todo salga bien. También en tus manos, Señor, ponemos al pastor Alex, que va a traer el mensaje de esta mañana. Háblanos por medio de él, Señor, y que todo lo que escuchemos, Señor, sea de bendición, Señor. Gracias una vez más por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en estos días había estado pensando en qué cantos traer para acá. Gama, si me puedes poner un poquito los anuncios, por favor, primero. Les voy a dar unos anuncios ahorita antes de empezar con la alabanza. Hermanos, les recuerdo que este viernes ya es la noche de parejas. Si no se ha registrado o si sus amigos que invitó no se han registrado, por favor, haga favor de registrarse ya a lo más pronto posible. Si sus amigos a los que ha invitado tampoco se han registrado, meta un poquito de presión ahí para que ya se puedan registrar. También les comento que la próxima sesión de Una Mujer Sabia tendrá lugar el miércoles 12 de febrero de este año, exclusivo para las hermanas. Misma dinámica, los hermanos se van con el pastor Alex a la oficina y las hermanas a su respectiva clase. Y por último, hermanos, les traigo más tarea. La siguiente semana el pastor Alex va a estar un poco ocupado en el servicio de inglés. Entonces vamos a hacer esta dinámica el siguiente domingo. Vamos a traer unos cantos nuevos que vamos a aprendernos aquí mismo, pero se los anoté ahí por si le quiere tomar foto a la pantalla, para que en su casita, mientras está cocinando, mientras está cuidando a los babies, pueda estar escuchando estos cantos y traerlos un poquito ya más familiarizados para el siguiente domingo. Cambiaré mis tristezas, ven, descansa y santo por siempre. Son cantos muy bonitos, muy sencillos, que creo yo van a ser de bendición para su vida. Bueno, hermanos, si no hay más anuncios, hermano Alex, creo que vamos solo recordarles que el día de hoy es la ofrenda para la bocina del papá del hermano Héctor. Entonces, al final del servicio, si usted dispone en su corazón a aportar algo, con toda confianza se puede acercar.
Bueno, pues vamos a empezar, hermanos, con la alabanza. Vamos a cantar un canto que ya lo hemos traído aquí varias veces. Este canto es Glorioso Día. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén, hermanos, amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén. Vamos a darle espacio a nuestro hermano Alex y a una persona que viene a darnos unos avisos esta mañana. Hey, gracias, Rodolfo. Gracias. This is for you. Let me introduce you. Remind me your name again. Tyler. Tomen asiento Tyler. un momento si quieren. Yeah, sí, tomen asiento. Hermanos, buenos días. Voy a presentarles a Tyler. Él viene de un campamento que se llama Campamento Joy. Voy a ser el intérprete y vamos a escucharlo. Go ahead. Hi, my name's Tyler. I'm with Camp Joy, their executive director. Buenos días, mi nombre es Tyler. Vengo del Campamento Joy. Soy el director ejecutivo. We are a camp up by Pelican Rapids, Minnesota, and we're just here to promote Camp Joy. And any questions you might have for me? Está aquí para promover el Campamento Joy de un lugar llamado de Pelícano, Minnesota, algo así cerca ahí, y no sé si tienen preguntas para él. Let's see if they have any questions. ¿Tienen preguntas para él?
What ages is this camp for? What ages are welcome? Camp Joy is kindergarten through seniors, and we're also adding in weekend retreats with young adults, women's and men's and teens retreats in the fall. Entonces, desde kinder hasta ¿qué son los seniors? ¿Son de qué? ¿De la preparatoria? 12, gracias. Entonces, hasta 12 años y también tienen de adultos, de mujeres, de niños y de jóvenes. Usually, what is the best time of the year for going to your camp? ¿Cuál es el mejor época del año para ir al campamento? We don't recommend now. Ahora, no recomiendan ahora. You guys heard that one. During the summer, we start in the middle of June, and we run through the end of September. En el verano, en la mitad de junio y hasta septiembre es el mejor momento. Yeah, do you have any flyer with the dates and the fee, the cost? Yes, we have flyers out in the entryway there, and then our website as well. And I know this church provides a scholarship, a $150 scholarship, which is about 60% off. Okay, so hay becas, la iglesia provee becas de $150, lo cual es el 60% de descuento, y tiene un escritorio a la entrada, ahí vas a encontrar los folletos y la información. Okay, well, thank you so much for sharing with us, I appreciate it. Yeah, thank you. Yes, obviously you are a Christian camp. Do you do some discipleship as well? Some discipleship. Yep. Like outside of the camp? No, in the camp or... Yes, we have a chapel session, and then our campers go with their counselors, and then we also have what's called TAG time, time alone with God. Those are the 3 levels where they're progressing. Yes. O sea, tienen 3 niveles, uno es, tienen consejeros de hecho y otros 2 que mencioné que no lo entendí, pero tienen 3 niveles. All right. Thank you so much. You have a wonderful day. Thank you. Hermanos, pues vamos a continuar con la celebración. Por favor, póngase de pie. Gracias, Rodolfo. Nada. Pues en pie, hermanos, vamos a seguir cantando. A veces, hermanos, nosotros pensamos que Dios se olvida de nosotros porque estamos pasando por un mal momento, porque estamos pasando tribulaciones, aflicciones, pero Dios, hermanos, siempre muestra su amor para nosotros y este canto nos hace alusión a eso, de que Dios es fuerte, de que Dios siempre es fiel, de que Dios siempre está ahí para nosotros. Dar gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Cantad, cantad, su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre.
es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Amén, hermanos, amén. Vamos a entrar a un tiempo de adoración, hermanos, y vamos a declarar que Dios es el más grande, Dios es el único al que debemos de alabar y glorificar y traer todas nuestras alabanzas. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Amén, hermanos. Y ya para concluir este bloque de alabanzas, los mensajes que están teniendo lugar en este mes tienen que ver como Cristo, el fundamento. Y el canto que vamos a hacer a continuación trata y dice acerca de cómo construir nuestra vida, pero construirla en Cristo Jesús. Vamos a cantar Construir mi vida. Digno de recibir toda adoración,
digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Vamos a hacer una cosa, hermanos, vamos a cantar el coro, pero solo lo vamos a cantar con las puras voces y tomes ese momento, hermanos, mientras usted lo está cantando, para declarar que usted está construyendo su vida y que Dios es su único fundamento. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo.
Amén, hermanos. Vamos a dar el espacio a nuestro hermano Alex, que nos trae el mensaje de esta mañana. Dios les bendiga. Amén, Rodolfo. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí. Felices de verlos. Había pasado un tiempo desde que habíamos visto a algunos compañeros. Qué bueno que ya regresaron de la Florida y de todos los lugares donde anduvieron. Qué bueno que están aquí. Hermanos, antes de empezar el tema de hoy, no sé si se acuerda, pero habíamos hablado acerca de levantar una ofrenda para el papá del pastor Héctor. Le voy a dar un poco de información. El papá del pastor Héctor también es un pastor que predica en México y que predica en las calles. Él a veces, cuando está haciendo evangelismo y está hablando del evangelio en las calles, se queda afónico. Yo lo entiendo, ¿sabe por qué? Porque yo hice lo mismo allá en Guadalajara, de donde soy, y había noches en que quedaba afónico, porque estás en la calle, acuérdese cómo es Latinoamérica, hay carros, hay gente, hay ruido, hay bullicio, y sin un equipo adecuado pierdes la voz. Yo llegaba a la casa a veces y ya no tenía voz. Entonces vamos a levantar ahorita una ofrenda en efectivo para que él tenga ciertos recursos y pueda comprar una bocina allá del lado mexicano. Las bocinas, según entendemos, valen desde 300 hasta $1,000. No sé cuánto vamos a poder levantar ahorita, pero es una ofrenda. Quiero compartirle un versículo en Efesios 5:2, los que tengan Biblia. Quiero que busquen Efesios 5:2. Y hay un versículo ahí donde la Biblia nos habla de que andemos en amor. Efesios 5:2, se lo voy a leer. Y la palabra ahí nos exhorta y dice, y anden en amor, como también Cristo nos amó. Y luego añade ese versículo, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, Cristo es la ofrenda primordial, la ofrenda que se presentó a sí mismo para nosotros, para salvación de nosotros. Y la ofrenda que recolectemos ahorita, que levantemos, por cierto, va a ser una ofrenda para el Señor. Así como nosotros ofrendamos, también Cristo se ofrendó a sí mismo y se sacrificó a Dios en olor fragante por nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tengo una canasta y todo aquel que quiera participar de esta ofrenda, lo cual es inusual, nosotros no operamos así, no hacemos esto. Las personas que están aquí por primera vez no crean que hacemos esto cada domingo. Lo estamos haciendo hoy por motivo de lo que le digo del papá de Héctor. Entonces, le voy a pedir que si usted tiene una ofrenda, lo que tenga, venga aquí y ponga su ofrenda ahí en este contenedor, y lo que recolectemos se lo vamos a dar al pastor Héctor. Entonces, hermanos, vamos a dar 1 minuto o 2 para que tenga la libertad de pasar y ofrendar, si es que usted quiere ofrendar, para la bocina del papá del pastor Héctor. Entonces, adelante, por favor. Muy bien, pues muchas gracias por sus ofrendas. Al final del servicio vamos a contar el dinero y se lo vamos a dar al pastor Héctor. Vamos a contar el dinero al final del servicio, lo que se haya recolectado aquí. Hablando de ofrendas, quiero recordarles que una manera en la que usted puede ofrendar y dar a la iglesia es en línea. La otra manera es una caja negra que tenemos ahí en la pared, no sé si la ve.
Ahí es donde se ponen los diezmos y las ofrendas. Estamos trabajando para traer unos sobres donde puede usted poner su nombre y los datos y puede poner ahí la ofrenda para tener una especie de contabilidad. De otra manera, cuando da en línea, como lo hago yo, automáticamente la computadora va registrando día con día, mes con mes, cuánto lleva, y al final del año la iglesia le da una especie de estado de cuenta en una hoja o 2 hojas y ahí le dice el total del año. Por ejemplo, las personas que hayan ofrendado diezmos y ofrendas a la iglesia en el año 2024, hay una caja aquí a la entrada donde se puede buscar usted por su apellido y por su nombre y ahí va a encontrar una hoja que es el estado de cuenta y ahí se puede ver usted mismo lo que ofrendió, lo cual técnicamente es deducible de impuestos. Cuando hace su declaración de impuestos, usted puede agregar eso. Bien, antes de empezar, queremos dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Bienvenidos, veo caras nuevas, bienvenidos. Somos una iglesia aquí, local en español. Todo es en español, como pueden ver, las alabanzas, las ofrendas, la predicación. Y al final, ustedes que han venido por primera vez, vamos a tener un convivio aquí, de este lado. Vamos a tener un tiempo especial donde vamos a estar compartiendo alimentos que la cocina ya huele bien rico. Para que no se vayan, se quedan, para que coman rico. Vamos a estar compartiendo alimentos. Y por cierto, me dijo Carmen que es el cumpleaños de Grace, ¿verdad? Fue el cumpleaños de Grace el viernes. De Abraham, ok, de Abraham. Eso es una coincidencia, no lo sabíamos cuando hicimos el plan del convivio. Entonces vamos a tener también una piñata y un pastel. Daisy, ¿cuántos años cumples? La pregunta prohibida, no te creas, no digas. Bueno, entonces podemos celebrar, vamos a tener el convivio, celebramos a Daisy mañana y celebramos a Abraham. Bueno, hermanos, pues bienvenidos una vez más los que nos están visitando. Espero que se queden aquí y que vengan cada domingo. Cada domingo aquí nos vemos 10:30 en punto y practicamos la puntualidad, ¿ok? Entonces, permítame orar para empezar con el tema de hoy. Cierre sus ojos y vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque podemos reunirnos como una iglesia local, tu iglesia local en español en Morris. Te agradecemos por el espacio que nos das, te agradecemos las instalaciones que tenemos y te agradecemos por las familias que están aquí. Oramos para que a través de tu palabra tú nos enseñes y nos guíes lo que estamos aprendiendo de un fundamento firme, que Cristo es la roca y que debemos estar fundamentados sobre Él. Te bendecimos, abre por favor nuestro entendimiento espiritual y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vaya preparando su Biblia en 2 de Pedro 1:16. Hoy estamos continuando con la serie Es un fundamento firme. El tema de hoy es construir sobre el fundamento adecuado. Las semanas pasadas estuvimos hablando y viendo que Cristo es la roca, que todo aquel que construye sobre la roca está bien, está haciendo algo bueno, pero el que cae sobre la roca es desmenuzado y es quebrantado. Hoy vamos a continuar con la serie y en 2 de Pedro 1:16 le voy a pedir que lo leamos juntos. Usted lo lee con su mente, yo lo leo de manera oral. Y voy a leer 2 de Pedro 2:16, donde en ese pasaje Pedro, que es el apóstol, habla y testifica de lo que vio y de lo que vivió. De hecho, Pedro es uno de esos que tuvo el privilegio, el honor de conocer a Cristo en persona. Entonces, 2 de Pedro 1:16 dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y como usted lo sabe, y lo he dicho muchas veces, afuera de Cristo, afuera de la iglesia, hay muchas religiones que para mí no tienen sentido. Inclusive antes de no ser cristiano, yo veía todas esas religiones y para mí no tenían sentido, mucho menos ahora siendo un cristiano. No solamente no tienen sentido, de hecho, todas estas religiones tampoco tienen fundamento bíblico. Tristemente, la tierra, el mundo está lleno de todas estas filosofías huecas y tristemente mucha gente cree más
en todo esto, en la teoría de la evolución, en la nueva era, en la reencarnación. Creen más en esto que en el bendito evangelio de gracia de Jesucristo. Eso a mí me sorprende. La semana pasada hablé de la roca y la semana pasada enseñé que Cristo es la roca, lo cual está en la Biblia. Pues bien, Cristo es el único fundamento, no hay otro fundamento y no hay otro evangelio. Y habíamos leído en 2 de Pedro 1:16 que el mismo Pedro conoció al Señor Jesús en persona y lo vio en persona. Pedro fue uno de esos privilegiados que pudo ver al Señor Jesús en acción ejerciendo su ministerio. Posteriormente los apóstoles enseñaron a la iglesia. ¿Qué enseñaron? El evangelio glorioso, bendito, de gracia que recibieron del Señor Jesús. Y esas enseñanzas incluyen todas las verdades bíblicas que hoy conocemos a través de la escritura que nos dejaron. Dios en su amor, en su soberanía y obviamente por amor a nosotros nos dejó la Biblia para que aprendamos de su palabra. Es obligación de nosotros leer la Biblia cada día. Cada día hay que leer la Biblia. El tiempo que pueda pasar con Dios a través de la lectura bíblica le va a dar a usted la sabiduría espiritual que necesita para que se maneje en su vida día a día. Pedro, Pablo y todos los apóstoles se caracterizaron durante sus vidas y sus ministerios por algo. Se dedicaron porque eran personas dedicadas a enseñar, pero ¿qué enseñaban y cómo enseñaban? De acuerdo a los registros que tenemos, ellos enseñaban de acuerdo al Evangelio de Cristo, está en la Biblia, y de acuerdo al corazón y el plan de Dios. Es muy interesante, por ejemplo, el versículo que vimos, el versículo 16 del capítulo 1 de 2 de Pedro, donde adicionalmente a toda la información bíblica que tenemos y conocemos de Dios y de Cristo, el apóstol Pedro declara algo sencillo y profundo. Él básicamente en ese versículo está diciendo algo como esto. Dice, no les dimos a conocer el poder y la venida del Señor Jesús siguiendo fábulas de ningún tipo, las fábulas que le digo que hay afuera en el mundo, sino que nosotros mismos, dijo Pedro, conocimos y vimos a Cristo con nuestros propios ojos y vimos su gloria, su gracia y su majestad. Básicamente es lo que está diciendo Pedro en ese versículo. Obviamente estos hombres de Dios vieron, vivieron y experimentaron a Cristo en persona. Y aquí yo tengo una envidia santa porque a mí me hubiera gustado estar ahí. Una buena envidia santa tengo ahí. Las verdades que los apóstoles enseñaban pues no se basaban en cuentos, no se basaban en fábulas, no se basaban en mitos, no se basaban ni siquiera en doctrina de hombre, no se basaba en algo que salió de la imaginación de alguna persona intelectual de aquella época. De hecho, ¿qué es una fábula? Como ha notado en mis predicaciones, siempre doy definiciones sencillas para que nos ayuden a entender cosas. Entonces la pregunta aquí, ¿qué sería fábula? ¿Qué es una fábula? Pues una fábula es un cuento, es una fantasía de algo que no existe y si no existe, pues no tiene valor. Eso es una fábula. Por el contrario, el Evangelio de Dios no es fábula. El Evangelio de Dios es poder de Dios y sabiduría de Dios para salvación. Entonces podemos decir, amén, que la fe cristiana tiene su fundamento en Cristo y no en fábulas. Ya desde ahí vamos ganando. Pedro y muchos otros fueron testigos de la vida y del ministerio del Señor Jesús. De hecho, las enseñanzas y la doctrina apostólica no descansa en fábulas, no descansa en cuentos, no descansa en mitos, no descansa en la imaginación de ningún hombre, sino en el plan divino de Dios para salvación. Pedro y los otros apóstoles enseñaron a la iglesia, cuando empezó la iglesia después de que Cristo se fue, enseñaron las verdades de Cristo. Imagínese que usted es un judío o un gentil, lo que usted quiera hacer, vamos a usar un poco la imaginación, y que está en los tiempos de Cristo y que ve el ministerio del Señor Jesús y lo crucifican y se muere y desaparece y se va. Y entonces está rodeado de muchas culturas llenas de fábulas y fábulas mitológicas, o sea, no son cualquier fábula, es una fábula más elevada, es una fábula más fabulosa. Imagínense que está lleno de estas ideas nacidas en las mentes humanos
de pensadores, de locos, de intelectuales. Los apóstoles, pues, fueron personas dedicadas a enseñar lo que recibieron del Señor Jesús y aprendieron del mismo Señor Jesús. Ellos aprendieron el Evangelio del Señor Jesús, no aprendieron fábulas. Por lo tanto, cuando los apóstoles, estos hombres y mujeres que estaban en el ministerio del Señor Jesús, cuando abrían la boca, lo hacían para enseñar el Evangelio y no fábulas. Ellos enseñaron todo lo que tenía que ver con el Evangelio, así como el retorno del Señor Jesús. Podemos pues decir que hay diferencia entre fábulas y testigos presenciales, porque fábulas, ahí hay un montón de libros de fábulas, pero testigos presenciales, como lo fue Pedro, ese es otro nivel de testimonio. Este versículo que leímos de 2 de Pedro 1:16, para mí, no sé para usted, pero para mí es contundente por lo que dice, porque ahí Pedro escribe y enfatiza que las cosas que ellos enseñaban no tenían un fundamento en los mitos ni en los cuentos, sino que ellos mismos habían sido testigos presenciales de la gloria de Dios. Y piense por un momento lo que le decía, ¿qué sería ver con sus propios ojos al Hijo de Dios, pero verlo en acción? Imagínese ejecutar su ministerio, es decir, imagínese ver a una persona, un rabino joven, sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, corrigiendo a los líderes políticos y religiosos y enseñando la palabra y la doctrina que él mismo recibió del Padre Celestial. En otras palabras, imagínese lo que era ver a Cristo haciendo la obra que Dios le dio en vivo y en directo. Por eso le digo que yo tengo unos celos de aquellos. Bueno, imagínese pues que usted es una persona que vive en Corinto en esos tiempos. Si usted es de origen judío, sabe por su trasfondo intelectual, religioso y cultural, siendo judío, que hay un solo Dios que creó todas las cosas, aunque probablemente usted no cree que un hijo del carpintero sea el Mesías. Probablemente usted va a decir, ¿cómo alguien de Belén, alguien de allá va a ser el Mesías? No tiene sentido, este es el hijo del carpintero, ¿no? Bueno, si usted está en ese entorno y es de origen africano, probablemente cree en los dioses de sus tierras, es decir, en cosas que no tienen nada que ver con el Dios único y verdadero, pero cree y retiene las tradiciones y la religión de sus padres. Si usted es de origen europeo, probablemente tiene creencias paganas, porque en ese entonces no había cristianismo en Europa. Por lo tanto, cree más en el sol, la luna y las estrellas que en el creador de la luna y de las estrellas. Si usted es de origen griego, no, pues aquí nos vamos al área mitológica, porque esos tenían una imaginación tan grande que crearon a Zeus. Entonces, si usted es de origen griego, entonces sus valores descansan en su cultura rica en estos dioses del Olimpo, dioses que nacieron en la mente de sus ancestros y que de generación en generación se fueron transmitiendo de un griego a otro, hasta los días que se encuentran con el Evangelio del Señor Jesús. Estos corintios tenían un trasfondo griego fuerte y además estaban orgullosos de ser griegos, así como los mexicanos están orgullosos de comer chile, así. Estos estaban orgullosos de ser griegos y de creer en Zeus y en los dioses del Olimpo. De hecho, los habitantes de Corinto estaban muy interesados en la filosofía y en la mitología griega, a tal grado que para ellos ese era su estilo de vida. Hasta tenían en todas las ciudades tenían una especie de lugares donde establecían sus plenarias y donde invitaban a oradores bien filosos que hablaban de toda la gloria de Zeus. Ellos se sentían bien orgullosos por la forma de vida que tenían y para ellos vivir así era la mejor manera de vivir. Además sentían que estaban haciendo un bien. Ellos sentían que estaban multiplicando la sabiduría y la gloria griega helénica y la herencia mitológica que poseían. Eso era ser un griego en los tiempos de los corintios. Entonces los griegos tenían sus dioses para todos porque eran politeístas. Politeístas significa que tenían muchos dioses. Es decir, creían en dioses para cosas específicas. Eran tan idólatras y politeístas que en uno de sus santuarios habían creado un lugar para el Dios no conocido. En Hechos 17:23 registra eso. Mientras Pablo evangelizaba en Atenas, que era la capital de Grecia, se encontró con un altar dedicado al Dios no conocido. Y en Hechos 17:23 dice que Pablo, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar
en el cual estaba esta inscripción. Y la inscripción decía así: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio, les dijo Pablo. Entonces, en términos geográficos, Atenas, que era la capital de Grecia hasta hoy, estaba cerca de Corinto, y como lo he dicho anteriormente, la ciudad de Corinto era una ciudad de raíces griegas, pero también tenía influencia romana, y los romanos también es otro boleto porque tenían sus otros dioses, ¿verdad? El dios Apolo, el dios Cronos del tiempo. Entonces piensa lo que sería ser una persona de esa época en esa región geográfica. Si usted vive ahí, tiene para escoger. Si usted vive ahí, dice, no, pues ¿cuál me gusta más? ¿A quién le voy? ¿A Zeus o a Cronos? ¿A Afrodita o a otro dios? ¿A quién le voy? Piense cómo escuchar el Evangelio un día de repente de tantas religiones y filosofías politeístas. Imagínese que de repente escucha a un cristiano, a lo mejor en la calle, sin bocina, predicando el Evangelio. Y en lugar de escuchar muchos dioses, escucha que hay un solo Dios, creador de todas las cosas. Y que este Dios amó al mundo y que este Dios mandó a su Hijo para morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Piense cómo escuchar el Evangelio en ese entorno les hizo un cortocircuito en sus mentes. Se quedaron como, no puedo pensar, ¿qué es esta nueva teología que estoy escuchando? ¿Qué es estos nuevos dioses que estoy escuchando? Piense entonces lo que sería escuchar a los cristianos compartir el Evangelio de gracia mientras que hacen afirmaciones como esta, como la que hizo Pedro. Hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Usted les creería? Si usted fuera un griego, si fuera un romano, si fuera lo que fuera, como le digo, un africano, ¿usted les creería? No lo sé, porque no estuvieron ahí. Lo que sí sé es que ahorita usted está aquí y que ahorita estamos aquí y que tenemos el acceso al Evangelio de gracia, al genuino Evangelio de gracia. ¿Qué haría usted entonces si fuera un ciudadano de Corinto con un trasfondo rico en dioses y de repente escucha el Evangelio, el genuino Evangelio, el que realmente salva? Un Evangelio de un Dios creador del cielo y la tierra y de todo lo que existe. Entonces usted es un griego o tal vez es un romano y empieza a escuchar el Evangelio, lo cual hace que sus fundamentos teológicos se muevan. Como dicen en Latinoamérica y en México, me movieron el tapete. Estaba caminando, pero me movieron el tapete, ¿verdad? Si alguien va a construir sobre el fundamento adecuado toda su vida espiritual, ¿no sería mejor que el fundamento sea el correcto? ¿No sería inteligente, no sería sabio construir sobre el fundamento adecuado? Es decir, es sabio, es inteligente estar fundamentado en un cimiento y un soporte recto y correcto. ¿Para qué construir en un fundamento inadecuado? ¿Para qué construir tu vida aquí y tu vida espiritual eterna en algo inexistente, en una fábula? ¿Para qué? Pablo les escribió a los corintios acerca de esto y en 1 Corintios 3:10 la Biblia registra que el apóstol habla de la gracia que recibió en Cristo, pero también exhorta a cada uno a ver cómo sobreedifica. Ahí la palabra dice así, lo voy a leer, 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando Pablo el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa última parte del versículo está destinada a los cristianos, pero cada uno de ustedes ponga atención, observe, revise cómo estás sobreedificando. En otras palabras, en qué estás construyendo tu vida espiritual, en qué está fundamentada tu fe. Entonces, una observación, ya sea que usted edifique o sobreedifique, se debe de hacer esto sobre un fundamento. Amado hermano, la pregunta es, ¿cuál es el fundamento en su vida? ¿En qué cree usted? ¿En una religión? ¿En dioses? ¿En mitologías? ¿En fábulas? ¿O cree en el fundamento que el Dios eterno ha colocado, el cual es Cristo? ¿Cuál es su fundamento? ¿Es su fundamento la roca? Y si sí es su fundamento, ¿está creciendo en Cristo o va a caer sobre la roca? La semana pasada hablé acerca de eso, que el que cae sobre la roca es desmenuzado y es quebrantado. Hay una diferencia sobre estar en Cristo y hay una diferencia entre caer encima de Cristo y que Cristo le sea de tropiezo. Hay una gran diferencia.
Entonces, Pedro, el apóstol, fue un testigo presencial de Cristo y de sus maravillas. Vamos a 2 de Pedro 1:17, un versículo posterior al que leímos inicialmente. Y ahí fíjese lo que está escribiendo el apóstol. Dice, pues cuando él, refiriéndose a Cristo, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y sabe de qué momento de la vida de Jesús está hablando aquí Pedro? ¿A qué momento se refiere en la vida de Cristo, Pedro? Aquí se refiere al bautismo de Jesús. El Señor Jesús, acuérdese que fue con Juan el Bautista para ser bautizado y cumplir toda justicia de acuerdo a la Biblia. Adicionalmente, por favor, note quién más dio testimonio del Hijo en ese momento. Por ejemplo, en Mateo 3, 16 y 17, la Biblia dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, hizo lo que hace todo cristiano hoy en día, se bautiza, se sumerge en el agua y sale. Entonces en Mateo 3:16 dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, versículo 17, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿quién más fue testigo de Cristo ese día que se bautizó? ¿Quién más dio testimonio del bautizo no del bautizo de Cristo, de que Cristo era el Hijo de Dios? ¿Quién? Dios, el Padre, porque habló desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque podemos decir que ese día, ahí, con Juan el Bautista, obviamente estaba Cristo, pero ¿quién más estaba ahí en ese día, en el Jordán? Un montón de gente. Estaban los discípulos de Juan, estaba la gente del pueblo, había unos fariseos, había unos líderes políticos y religiosos también, y todos ellos definitivamente fueron testigos. Imagínate que tú estás ahí, que se bautiza el Señor Jesús y que escuchas una voz desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, la persona que habló desde el cielo es Dios, el Padre, dando testimonio de que ese era su Hijo. El mismo Dios de dioses dio testimonio ese día diciendo que ese hombre, el hijo del carpintero, a quien llamaban Jesús de Nazaret, ese era su Hijo amado. Ese respaldo de Dios Padre le da un fundamento firme a la fe en Cristo. Como puede ver, la fe en Cristo no está basada en fábulas ni en mitologías. Todo aquel que esté fundamentado pues en Cristo está respaldado por Dios mismo. El evangelio está respaldado por Dios mismo. El genuino evangelio, yo no estoy hablando de los evangelios que hay afuera, de ese del pare de sufrir o del evangelio de la prosperidad. Estoy hablando del evangelio bíblico de Cristo, el de gracia. Y todo aquel que construye y que tiene por fundamento a Cristo, está construyendo bien, está en el fundamento adecuado. Vamos a continuar con Pedro, 2 de Pedro 1:18. Y ahí fíjese lo que está diciendo el apóstol, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Cuando estaban con Cristo, los apóstoles escucharon la voz de Dios. Yo creo que toda la gente que estaba ahí la escuchó. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro en esa parte de la Escritura? ¿Cuál es el Monte Santo? Porque Pedro se refiere a un evento que pasó, del cual fue testigo presencial. Tanto Pedro como los apóstoles enseñaban la doctrina que recibieron de Cristo. Y esa es la belleza del Evangelio. Cuando usted comparte el Evangelio, hermano, asegúrese de compartir el Evangelio conforme a Cristo, no conforme a la parroquia de allá, no conforme al padre Pancho Pistolas, sino conforme a la Biblia, conforme a Cristo. Por lo tanto, sus enseñanzas, las enseñanzas de los apóstoles, iban en contra de la mitología griega y romana. No se sorprenda, hermano, cuando usted esté compartiendo el Evangelio, si lo rechazan y le dicen, pero es que eso va en contra de mi cultura, eso va en contra de lo que me enseñaron mis padres, eso va en contra de mi religión, no lo puedo aceptar. Para los griegos, pues, había muchos dioses, para los cristianos, no. El Evangelio que enseñaban los apóstoles exaltaba a Cristo como Hijo de Dios y como Dios mismo, y lo ponía a nivel superior de cualquier otro dios, dioses que no eran dioses, dioses que eran mitológicos, leyendas y fábulas.
Pedro da testimonio de que lo que presenciaron ese día en el Santo Monte, cuando estaban con Jesús, era que escucharon la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces, abra su Biblia en Marcos 9. Ahí hay una historia que me gustaría que revisáramos. Marcos 9, capítulo 9, y vamos a ver desde el versículo 2 hasta el 7. Marcos 9, 2 al 7. Y esto es una cosa tremenda. Yo prediqué de esto el año pasado en la iglesia en inglés, de la transfiguración. Vamos a ver Marcos 9 del 2 al 7. Y en el versículo 2 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Vamos a ponerle atención a la palabra transfigurar. ¿Qué es transfigurar? ¿Cómo que se transfiguró? Literalmente significa que la figura de alguien cambia. Versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. ¿Cuáles vestidos? La ropa del Señor Jesús, la túnica, lo que estaba usando. Se volvieron muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y se les apareció Elías con Moisés, dice el versículo 4, que hablaban con Jesús. Entonces imagínense que está Jesús transfigurado de su cuerpo normal de hombre, se convierte al cuerpo celestial, luminoso, y ahí está hablando con Moisés y con Elías. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Pedro en el versículo 5 estaba asustado, no estaba pensando, no sabía qué hacer, no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Entonces en el versículo 5 Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El Pedro no estaba entendiendo lo que estaba viendo, él solamente estaba viendo a Jesús transfigurarse y hablando con Moisés y con Elías. Pero un momento, ¿qué no estaban muertos Moisés y Elías? Pues estaban muertos en la carne, tiempo atrás se habían muerto, pero ahora estaban transfigurados, glorificados, con un cuerpo nuevo. Versículo 6 dice, porque no sabía lo que hablaba Pedro, pues estaban espantados. Imagínase ver eso por primera vez en su vida, sin aviso. Le echaron el baldazo de agua fría. Versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo, a él oíd. La instrucción es bien sencilla. Este Jesús de Nazaret que se transfiguró, este es mi hijo, a él escuchen. Entonces cuando el Señor Jesús se bautizó en el Jordán, Dios el Padre habló desde el cielo y dijo lo que este versículo, Marcos 9:7, este es mi Hijo amado, a él escuche. Entonces vemos 2 veces aquí en la Biblia en la que Dios el Padre da testimonio de su Hijo con su voz hablando desde el cielo. ¿Cuándo había pasado algo como eso? Sería la pregunta, ¿cuándo esto había pasado en la historia de la humanidad? Pues la respuesta es nunca, nunca antes había pasado esto. Estos testimonios los tenemos registrados en la Biblia, por lo tanto, la inerrancia, o sea, la inerrancia significa que no se equivoca, la inerrancia y confiabilidad de las Escrituras en un mundo como este que cambia tanto, es firme. Lo que estoy diciendo es que la Biblia es firme, que la Biblia no cambia, que la Biblia no se equivoca. El mundo sí cambia, introduce nuevas filosofías huecas, es como la mercadotecnia, te dan un producto, le cambian el empaque, le ponen otra etiqueta y le dicen nuevo, nuevo, nuevo. Esto es el mundo. El mundo está aventando muchos dardos, mucha información incorrecta a las mentes, a los corazones de las personas, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y su evangelio es el mismo. La palabra de Dios, pues, es el fundamento en el que podemos confiar. La Biblia es la palabra de Dios, la importancia de que lea su Biblia, de que se alimente. Piensa en esto, ¿cuántas veces en el día comemos usualmente? 2, 3, y luego al día siguiente repetimos, y luego el tercer día a lo mejor dice, tengo hambre. No estoy hablando de Gama, estoy hablando de todos. Entonces, imagínese lo que sería no comer el alimento espiritual. Un día abre la Biblia y se avienta un capítulo, al día siguiente nada. Al tercer día nada otra vez, al cuarto día otro capítulo. ¿Cómo sería el alimento que le está dando a su espíritu? Pues aleatorio, ¿no? Está debilitando usted mismo su espíritu, no está invirtiendo en el espíritu. Esta es la importancia de la Biblia, de leerla.
En Cristo pues se puede construir sobre el fundamento correcto y adecuado, porque Cristo es ese fundamento. Y aunque el mundo cambie y pase, la palabra de Dios permanece para siempre. Segunda de Pedro 1:19, vamos a seguir leyendo a Pedro. Y fíjese lo que dice ahí el apóstol. Dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Como les he dicho y enseñado anteriormente, toda la Biblia, tanto el Nuevo como el Viejo Testamento, apuntan a Cristo. Cristo está en la Biblia una y otra vez. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia enseña, apunta, señala y guía a Cristo. Este versículo que acabamos de leer, 2 de Pedro 1:19, no es la excepción a eso, puesto que el apóstol Pedro habla acerca de la palabra profética. Y todas estas profecías dadas durante siglos y siglos, antes de los tiempos de los apóstoles, concuerdan con lo que Pedro y los demás vieron, concuerdan, apuntan y guían a Cristo. Estos hombres y mujeres simplemente vivieron en los días de Cristo y vieron muchas profecías cumplidas. Imagínate ver a un hombre, al hijo del carpintero, levantar un muerto. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué le dijeron de Lázaro cuando les dijo, muevan la piedra? ¿Qué le dijeron? Maestro, que no la muevan porque hiede ya. O en otras palabras, maestro, él se murió hace unos días, ya de estar el olorcito de un cuerpo descompuesto. ¿Y qué dijo el maestro? No, muevan la piedra. ¿Y qué le dijo? Lázaro, sal fuera. Imagínense ver cosas así. Entonces aquí Pedro señala las profecías y las compara con una luz que brilla. Para eso me gustaría citar el Salmo 119 y el 105. Es un salmo que muchos conocemos, muy bonito, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál palabra? Pues la palabra de Dios. Ahí otra vez la importancia de leer la Biblia, de escudriñarla, de aprenderla, de vivirla. No sé si usted llegó a saber, pero allá por el año 1998-99, un día yo tenía una motoneta de esas de 50 centímetros cúbicos y andaba por la ciudad. Y no sé qué pasó, que la mitad de la ciudad se apagó. Cuando yo estaba en las calles en mi motoneta era bien fácil, con la luz de la motoneta, ver hacia dónde me dirigía, porque todo lo demás estaba en oscuridad. Y este Salmo 119-105 dice que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrero en mi camino. Considere que el pecado y el pecador son tinieblas. Vamos a hacer este ejemplo. Tanto el pecado como el pecador son tinieblas, pero la palabra de Dios es luz en medio de esa oscuridad. La luz profética de las Escrituras sirvió hasta el día que el Hijo de Dios vino y con su luz iluminó este mundo caído, este mundo alejado de Dios, este mundo que no conocía a Dios. El apóstol Pedro usa otra comparación. Se refiere a Cristo como la estrella de la mañana. No sé si aquí hay alguien que le guste la astronomía. Yo sé que Yashua y mis hijos tienen ¿cómo se llama? Un telescopio. Y a veces me recuerdo de Yashua colocando el telescopio ahí cerca de la ventana para ver las estrellas. No sé si alguna vez usted ha visto el planeta Venus, cómo brilla antes de que salga el sol. ¿Alguna vez ha visto una estrella brillosa antes de que salga el sol? Pues no es una estrella, es el planeta Venus. Este planeta se mantiene brillando en el cielo antes de que haya luz solar. La Biblia registra a Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana. Se lo voy a enseñar dónde dice en la Biblia que Cristo es eso. En Apocalipsis 22:16, ahí está hablando el Señor Jesús. Apocalipsis 22:16, está hablando el Señor Jesús y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué está diciendo Cristo que Él es? Que es la estrella, la luz, la dirección, la guía. Cuando tú puedes levantar tus ojos hacia el cielo y ver dónde está tu norte, ahí está la guía, ese es Cristo. Entonces, Pedro escribió que Cristo, la estrella de la mañana, saldrá en los corazones de los creyentes. Dios quiere que las personas tengan a Cristo en su corazón y en su vida de una forma activa. Dios no quiere una religión, quiere una relación. Dios quiere que sus hijos sean la sal y la luz del mundo. El Señor les dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal.
Dios quiere que su pueblo se levante con un testimonio firme, no un testimonio mediocre. ¿Para qué queremos testimonios mediocres? Porque luego los de afuera dicen, sí, así son todos los cristianos. ¿Para qué quiero ser cristiano? Con testimonios mediocres. Dios quiere una iglesia celosa de buenas obras. Eso es lo que quiere Dios, lo dice la Biblia. Dios quiere que sus hijos brillen en la oscuridad. Que aquí donde estén sus hijos sean como Cristo. Imagínense el compromiso que tenemos, el desafío. Si nos llamamos cristianos es porque nos identificamos con Cristo, porque somos seguidores de Cristo. Si somos cristianos tenemos que ser como Cristo, ¿no? Y que los corazones de cada cristiano sean llenos del amor de Dios, de la inteligencia espiritual, de la sabiduría que Cristo tenía en su vida y que le dio a su iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere una iglesia ungida. Dios quiere que estemos ungidos, pero si todavía la iglesia no entiende lo que es la unción, pues si no entiende el concepto, ¿cómo lo va a vivir? La unción, ¿qué es la unción? Algún día voy a predicar de esto, pero básicamente la unción es la presencia física del Espíritu Santo en el creyente. Eso es la unción, que estás impregnado, que estás lleno del Espíritu Santo, que estás lleno de Dios. Y eso es posible porque si hay cristianos ungidos, si hay hombres y mujeres ungidos. Todo esto pasa y es posible cuando las personas construyen sobre el fundamento adecuado que es Cristo. Solamente Cristo es ese fundamento, no las fábulas, no la mitología. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, dice el apóstol, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no sé usted si era de la religión oficial latinoamericana. Yo cuando era católico romano, antes de conocer a Cristo de manera personal, escuché una y otra vez, escuché decenas de veces, escuché que nadie debería leer la Biblia. Y decían que nadie debería leer la Biblia, pues porque se ocupa tener cierto intelecto, se ocupa tener cierto conocimiento, se ocupa tener cierta preparación para interpretar las cosas que vienen ahí. ¿En serio? A ver, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué preparación tengo para entender eso? Que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. ¿Ocupo ir a la universidad para entender eso? No, que el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Necesito ser un erudito para entender eso? Que en el principio de los tiempos Dios creó, es tan difícil de entender. Entonces, ¿por qué estos andan diciendo que nadie debe leer la Biblia, sino solamente gente preparada? ¿Por qué los líderes católicos romanos enseñan que la gente no lea la Biblia? ¿Por qué? Pues porque ellos no la leen en primer lugar. Y entonces dicen que ni ellos la entienden y que entonces si ellos mismos, que son los líderes, mucho menos la borregada que tienen ahí la va a entender. Ellos dicen que solamente personas especiales deben leer la Biblia por estar calificados para eso. Ellos dicen que la gente al leer la Biblia no la va a comprender, entonces dicen mejor no lea, ahorres el tiempo y no lea. ¿En serio? ¿Eso dice la Biblia? ¿La Biblia enseña que no la debamos leer? Eso no enseña la Biblia. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, todas las profecías que hay ahí, las enseñanzas, no son privadas. No las dirigió Dios a cierto hombre, a cierta mujer. Los hizo públicos, de acceso público. Eso es la Biblia. Entonces, ¿cuántas y cuáles profecías de la Biblia dice la misma Biblia que son de interpretación privada? ¿Cuántas son exclusivas para alguien? Ninguna, ninguna. ¿Todas las personas deberían leer la Biblia? Absolutamente. Todas. Y lo que no entiendas, pues entonces puedes orar. Y si después de orar el Espíritu Santo no te revela, todavía no lo entiendes, pues búscate un cristiano. Y si el cristiano no sabe lo que estás buscando o inquiriendo, pues búscate a alguien que sepa más, un anciano, alguien que tenga más conocimiento. Y si ellos no saben, pues ve con tu pastor. Y si el pastor no sabe, pues busca otro pastor. Pero Dios te puede enseñar mucho a través de la lectura de la Biblia. La Biblia, pues, contiene las verdades de Dios y estas verdades deben de ser conocidas por todos, porque para eso dejó Dios la Biblia, para que todo mundo, de toda nación, de toda lengua, lea las verdades de la Biblia y comprenda el amor de Dios. La Biblia, pues, es ese libro maravilloso que también tiene áreas poéticas, áreas de fe, áreas de gracia, áreas históricas
y de devocionales, y también es ética y es moral. Todo eso es la Biblia. La Biblia pues es un libro divino porque está inspirado por Dios. Por el simple hecho de leerlo, cambia la mente y los corazones de las personas. ¿Quiere tener un cambio en su vida? Lea la Biblia. ¿Quiere ser una persona diferente? Lea la Biblia. ¿Quiere seguir siendo el mismo? No lea la Biblia. La Biblia te guía pues hacia Dios. La Biblia te lleva hacia Cristo. Independientemente de la capacidad de comprensión de las personas, la Biblia debe ser leída. Porque hay personas que pudieran decir, es que yo no entiendo aquí, es que me falta sabiduría. La misma Biblia dice, si te hace falta sabiduría, pídesela al Señor y el Señor te la va a dar. Es la misma Biblia, pues, la que invita al lector a seguir leyendo, a seguir creciendo y a pedirle a Dios la sabiduría. Y Dios puede darle a las personas la sabiduría para comprender la Biblia, definitivamente, Dios puede. Dios también puede dar sabiduría, así como da vida, así como da salud, así como da bendición, te puede dar la sabiduría para comprender la Biblia. Como está escrito en Santiago 1:5, dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es cosa de pedir, de que le pidas a Dios. Dios va a revelarle a su pueblo lo que Él quiera revelarle. Dios usa la Biblia para enseñar a su pueblo. Acuérdese que Dios quiere un pueblo instruido. Dios dejó muchísimas enseñanzas en la Biblia y las profecías entonces no son de interpretación privada como muchos dicen allá afuera. Es también claro que en la Biblia hay cosas secretas que aún no han sido reveladas. Le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué no han sido reveladas? Pues porque Dios así lo determinó. A lo mejor estas personas están leyendo esto nomás y por eso no entienden. Ahí en el capítulo 12 de Daniel, que tiene por título, por cierto, esa parte de la Biblia, el título es El tiempo del fin. Ahí en el versículo 9 se le dice a Daniel, estas cosas están cerradas y selladas. Es decir, a propósito, esto lo estoy encerrando para otro momento, no para ahorita. Vamos a verlo en la Biblia. Daniel 12:9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y por cierto, si Dios hace algo como eso, es porque tiene un propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Dios se revela en su palabra, Él tiene el control y los tiempos de Dios son siempre tiempos perfectos. Todas las verdades contenidas en la Biblia surgen por la revelación de Dios, no por invento humano, no por ganas humanas, no por la creación humana, sino por Dios. Entonces, las profecías contenidas en la Biblia y las que hablaron los profetas fue porque Dios los envió y ellos simplemente transmitieron lo que se les había revelado. Segunda de Pedro 1:21 dice, claro y contundente dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en términos de inspiración, la Biblia contiene profecías que nunca fueron escritas por la voluntad humana, que siempre fueron escritas por la voluntad de Dios. En otras palabras, es Dios quien está en control, hermanos. Es el control de Dios lo que ha preservado el mensaje bíblico y es la soberanía, el amor y el control de Dios lo que ha preservado la Biblia. Si no, ahorita no tuviéramos Biblia. Pregúntele al enemigo y si por el enemigo fuera, la eliminaba, la borraba, la quemaba. Pero gracias a Dios que está en control, que es un Dios soberano y que tenemos Biblias. Los escritores humanos, pues, han actuado bajo Dios, los escritores que escribieron la Biblia. Esa es la parte que muchos de afuera no entienden, porque fíjese lo que dije. Los escritores humanos que escribieron la Biblia actuaron bajo Dios. Entonces, si alguien de afuera me escucha decir esto, dice, ahí está, lo acabas de decir, es invento humano, no de Dios. Entonces, ¿cómo se les explica pues a los de afuera? Para ellos la Biblia pues no puede ser un libro divino ni inspirado por Dios, puesto que fue escrito por varios hombres en el transcurso de los siglos. Imagínense entonces, la Biblia es algo tremendo, porque a través de los siglos, a través de varios escritores humanos, el mensaje es consistente con la doctrina de Cristo, y eso es maravilloso. Bueno, para el cristiano que tiene la mente de Cristo, comprende que todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra inerrante de Dios, es la palabra que no se equivoca, es lo que significa inerrante. Esta palabra de Dios es tan poderosa que tanto en los cielos como en la tierra tiene autoridad. En todo lo creado, la palabra de Dios tiene autoridad.
Y si no, pregúntele a los discípulos cómo llegaron gozosos aquel día y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Por la palabra inerrante de Dios de la Biblia, el fundamento de Cristo. La palabra de Dios tiene poder y tiene vida, porque la palabra de Dios es viva. En Hebreos 4:12, la palabra dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuándo la mitología va a hacer esto? ¿Cuándo Zeus va a hacer esto? ¿Cuándo Tlaloc, el dios del agua, va a hacer esto? ¿Cuándo? Nunca, porque no hay poder en ellos. Pero el Dios de la creación, el fundamento que estableció es Cristo. Dios actuó en el hombre, pues, para que el hombre escribiese, sigo redundando en el tema de quién escribió la Biblia, y Dios le reveló al hombre el mensaje que debía de registrar. ¿Qué hizo el hombre o los autores de esos libros? Pues transmitieron con fidelidad y además con precisión el mensaje de Dios. Pedro usa la palabra inspirar. Esta palabra inspirar en griego tiene la connotación de llevar, de traer, de arrastrar. De manera pues que los hombres que Dios escogió fueron impulsados para escribir el mensaje que Dios les dio. Amado hermano, si usted tiene la Biblia como la palabra de Dios en su vida, entonces usted está construyendo sobre el fundamento adecuado. Si usted tiene a Cristo en su corazón, está en el fundamento adecuado. Si usted está en comunión con el Señor, tiene el fundamento adecuado. Bueno, si estamos hablando acerca de la Biblia, las profecías y de los hombres que están escribiendo y que están siendo inspirados por el Espíritu Santo, es necesario comprender que esa inspiración tiene vida, porque la palabra de Dios tiene vida. Es decir, la palabra de Dios es viva y tan viva como lo leímos pues en Hebreos 4:12. Le voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento. En Génesis 2:7, la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre. Vamos a leer ese versículo completo, porque dice así: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y por si no lo han notado, pues nosotros servimos a un Dios vivo. El Dios al que servimos nosotros es un Dios vivo, no es un Dios muerto, no es un Dios que está hecho de madera o de oro o de lo que sea. Es un Dios que los cielos mismos no pueden contenerlo. Ese es al Dios que servimos, al Dios vivo. La vida del hombre pues está oculta en Cristo, la vida del cristiano está oculta en Cristo. Dios le dio vida a Adán y a Eva, y esa palabra que usó Dios para inspirar, para soplar aliento en la vida de ellos, es la misma palabra que encontramos en la Biblia para darle vida a su palabra y darle vida a nosotros. En Juan 6:63, Cristo dice contundentemente y claramente que sus palabras son vida. Dice así, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios le hable y le dé palabras de vida, hermanos, si eso sucede, que es bien usual, que sí sucede, pues tenga mansedumbre, tenga la humildad de decir gracias, Señor, por hablarme, gracias por darme palabra. Cuando Dios le hable, sea agradecido porque Dios le está dando vida. El cristiano pues tiene muchas ventajas sobre todos los demás que no son cristianos. El cristiano, para empezar, tiene la bendición, la dicha de que Dios le conoce y que además de que le conoce, le habla. Que el cristiano no escuche cuando Dios le habla, ese es otro tema que no lo voy a tocar ahorita, pero le garantizo, le aseguro que Dios habla hasta el día de hoy. Habiendo sido apartados por Dios para tener comunión y vida eterna con Él, los cristianos necesitan permanecer firmes en el fundamento que es Cristo. El fundamento es divinamente firme, eterno, que no va a cambiar. En la eternidad y todavía vamos a estar con Cristo, fundamentados en Él. El fundamento jamás cambiará y no hay otro fundamento. El fundamento es Cristo. Termino con esto. A lo largo de los siglos y de la historia, muchos grandes hombres y mujeres